Conchi dice, el alcohol es una enfermedad del cerebro. Es un poco reduccionista lo que has dicho, ¿vale? Conchi es un poquito reduccionista. A ver, sí que es verdad que tanto el alcoholismo como el resto de adicciones provocan una serie de cambios cerebrales que dificultan luego la recuperación. Os he hablado muchas veces un poquito que si la dopamina, que si el GABA, el glutamato, de algunos neurotransmisores. Toda esa parte es importante. Ahora bien, para ayudar realmente a alguien a superar un problema de alcoholismo, ¿de qué nos sirve hablar de es que es una enfermedad del cerebro, ¿no? Porque muchas veces el hablar simplemente de es una enfermedad del cerebro quita el foco de los otros factores que son realmente mucho más importantes, me parece a mí porque soy terapeuta de adicciones, son mucho más importantes y efectivos para ayudar a alguien a superar un problema de alcoholismo, que son los factores sociales, psicológicos, económicos y políticos. A ver, ¿cómo va a superar un problema de alcoholismo una persona en una sociedad en la que se le promueve constantemente que beba alcohol? Hay factores culturales muy fuertes, hay factores políticos, porque también se cobran muchos impuestos del alcohol y hay muchos políticos a los que no les interesa que la gente beba menos alcohol, porque están, bueno, dependiendo económicamente del lobby del alcohol. Cuando hablamos de alcoholismo no tenemos que hablar solamente de cerebro, tenemos que hablar también de identidad, de cómo el alcohol cumplía una función en la vida de la persona, cómo el alcohol hacía pensar a la persona que estaba encajando mucho mejor en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de alcoholismo, creo que no debemos hablar solamente de una enfermedad del cerebro, tenemos que hablar de una enfermedad de la sociedad. Tenemos que hablar de una enfermedad de la sociedad. Tenemos que hablar de un problema global, de nuestra manera de entender las relaciones, de nuestra manera de entender el ocio, de nuestra manera de entender la economía, porque, de nuevo, económicamente hay muchos países que son muy dependientes del alcohol. Entonces, sí, por supuesto que es importante hablar de algunos de los cambios cerebrales que provoca el alcohol en el cerebro y que facilitan que una persona desarrolle problemas de adicción. Pero es que esa no es toda la historia. O sea, si me viene alguien a terapia pidiéndome que le ayude a superar un problema de alcoholismo, no sirve de nada, no le ayuda absolutamente nada que yo le diga, bueno, es una enfermedad del cerebro. ¿Y qué? ¿Vale? ¿Y qué? A lo mejor en casos graves sí que puede ser sí que puede ser efectivo dar un apoyo farmacológico, pero es que el germen, el centro de la terapia para ayudar a la persona a superar el alcoholismo tiene que ser, ¿vale? Tiene que ser ayudarla a entender la vida de una manera diferente. Así es como realmente se cambia el cerebro. Así es como se cambia el cerebro, poco a poco, ayudando a la persona a poner el foco en las cosas en las que tiene que poner. Porque cuando una persona quiere dejar el alcohol, tiene que cambiar toda una gran parte de su manera de entender la vida, cómo entiende las relaciones, cómo se entiende a sí misma, cómo entiende su autoestima, su relación consigo misma, cómo entiende los rituales de celebración, cómo celebra esa persona las buenas noticias, qué hace esa persona para lidiar con las malas noticias, con las fuentes de estrés, con la angustia, con la soledad, con el aburrimiento, con los desengaños amorosos. Si hablamos de alcoholismo, no debemos hablar solamente de enfermedad del cerebro, eso es demasiado reduccionista. Tenemos que hablar también de herramientas con las cuales la persona lidia con las situaciones complicadas del día a día, con el malestar psicológico. Tenemos que hablar también de cómo el alcohol es un pegamento social del que nuestra sociedad es muy dependiente y de cómo tenemos que, sí, reflexionar sobre qué dirección queremos que nuestra sociedad lleve y cómo la legislación tiene que apoyar esos cambios. La publicidad del alcohol no debería existir, no debería ser, o sea, debería ser completamente ilegal publicitar cualquier tipo de bebida alcohólica. Debería ser totalmente ilegal, no debería haber ningún tipo de publicidad. Tampoco se debería de permitir ni vender alcohol ni beber alcohol en frente de menores de edad. Porque ese es otro problema que tenemos con el alcoholismo, que a los menores de edad, a los niños y adolescentes, desde muy pequeñitos, se les está mandando el mensaje de que el alcohol es necesario en la vida. La dependencia psicológica por el alcohol empieza desde muy pequeños. Empieza desde muchos años antes de probar la primera gota de alcohol. Son muchos años de condicionamiento en que se va mandando a la gente el mensaje de que para disfrutar la vida como adultos hay que beber alcohol. Entonces, Conchi, intenta no ser tan reduccionista. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para ayudar realmente a alguien a superar un problema de alcoholismo. Que sí, que hablar del cerebro a veces es relevante, pero ya te digo que la mayoría de las veces no lo es, ¿vale? La mayoría de las veces es que no aporta nada o prácticamente nada a la recuperación. Es como cuando alguien tiene
parientes familiares con problemas de alcoholismo, tipo, pues tú tienes problemas con el alcohol y tu padre o tu madre o tu abuelo tuvo también problemas con el alcohol, se salta, bueno, es que será la genética. Ya, la genética sí puede afectar, ¿no? Puede contribuir a que una persona tenga más facilidad para desarrollar adicción porque el alcohol le afecte de manera más intensa o yo qué sé, pero creo que es mucho más importante mirar a los factores culturales educativos. Es que yo he desarrollado alcoholismo porque mi abuelo tenía alcoholismo, entonces es genético, está en mis genes. Ahí muchas personas se atascan, se enrocan en esa profecía autocumplida, en esa sensación de indefensión de, yo no puedo hacer nada para quitarme el alcoholismo. ¿Por qué? Porque es genético, ya está en mí. O tal vez podríamos también intentar reflexionar sobre las cosas que tú has observado en tu familia a lo largo del tiempo, cómo tú has observado a tu familia beber desde que eras muy pequeñito, las creencias que te han ido inculcando sobre el alcohol y sobre la necesidad de beber alcohol para disfrutar de la vida, para celebrar las cosas, para ser, yo que sé, más hombre, este tipo de cosas, o para sentirte aceptado, aceptada en la sociedad. Cuando ayudamos a la persona a reflexionar sobre todas estas cosas, a reconstruirse pieza a pieza, ahí es cuando una persona efectivamente va acercándose más a superar el problema de alcoholismo, a entender la vida de otra manera, a relacionarse con la vida de una manera diferente. Entonces, o sea, no os enroquéis en es que es una enfermedad del cerebro. ¿Y qué? ¿Qué aporta eso a la conversación? Aporta muy poquito, ¿vale? En la mayoría de los casos, en algunos casos aporta, pero en la mayoría de los casos te digo que aporta muy poquito, ¿vale? Aporta muy poquito. A ver, David, grande Luis, mi psicólogo preferido todo de YouTube. Un saludo y sigue ayudándonos. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, David. Un placer y nada, me alegro de corazón de que mis contenidos te ayuden y os aporten algo.